El 10 de julio de 2019, bajo la luz fluorescente de una inmensa nave industrial, un silencio sepulcral reemplazó el estruendo de las máquinas. El último Volkswagen Beetle azul denim rodaba lentamente fuera de la línea de ensamblaje, mientras hombres y mujeres con uniformes grises se abrazaban, dejando que las lágrimas cayeran sobre el metal frío. Era una escena desgarradora que contrastaba cruelmente con la gloria del pasado. Ayer, este laberinto de acero y concreto en Puebla era el Detroit de México, un gigante palpitante que escupía millones de vehículos al mundo, daba sustento a decenas de miles de familias y se alzaba como el epicentro de poder más grande de la marca fuera de Alemania. Generaciones enteras entregaron su sangre y sudor a estas líneas de producción. Hoy, sin embargo, esa alma comunitaria ha sido extirpada. El calor humano ha sido desplazado por brazos robóticos fríos y calculadores, dejando tras de sí enormes pabellones ensombrecidos por el fantasma de lo que alguna vez fue un imperio vibrante. ¿Cómo es posible que una fábrica, que fue el corazón palpitante de toda una economía y el hogar del automóvil más querido del mundo, terminara asfixiando su propia alma? ¿Qué fuerzas implacables de la globalización y qué traiciones despiadadas la empujaron hacia su propia destrucción interna? Atraviesen con nosotros las monumentales puertas de hierro de Volkswagen Puebla. Adéntrense en los pasillos donde el sueño mecánico comenzó, solo para ser aplastado implacablemente. Esta es la historia no contada del fin de una era. A mediados de la década de 1960, la región de Puebla, ubicada a unos 120 kilómetros al sureste de la capital mexicana, era un vasto tapiz de campos agrícolas. Bajo la mirada eterna y silenciosa de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, el tiempo parecía dictado únicamente por las estaciones, las lluvias y el antiguo ritmo de la siembra y la cosecha. Las comunidades locales, compuestas en su mayoría por familias campesinas, vivían aferradas a una tierra que, aunque rica en historia, ofrecía pocas promesas de movilidad social. Era un México profundo, donde el eco de la revolución aún resonaba en el polvo de los caminos rurales, pero donde el hambre y la necesidad de un futuro mejor comenzaban a gestar un anhelo silencioso por la modernidad. Mientras tanto, a más de 9.000 kilómetros de distancia, en la gélida y gris ciudad de Wolfsburg, Alemania, los directivos de Volkswagen miraban un mapa del mundo. Necesitaban imperiosamente una cabeza de playa en el continente americano para expandir su imperio tras el milagro económico alemán de la posguerra. Ya habían probado suerte con plantas de ensamblaje menores en otros lugares, pero buscaban algo mucho más ambicioso. No solo una fábrica, sino un bastión autosuficiente, un segundo Wolfsburg construido al otro lado del océano. Tras meses de evaluaciones estratégicas, la decisión recayó sobre México, y específicamente sobre un inmenso terreno en el municipio de Cuautlancingo, en Puebla. La ubicación era perfecta, lo suficientemente cerca de la Ciudad de México para la logística, pero con el espacio ilimitado necesario para soñar a lo grande. En 1965, el paisaje de Puebla comenzó a sufrir una metamorfosis violenta e irreversible. Las autoridades de Volkswagen adquirieron una extensión inicial colosal de aproximadamente 2 millones de metros cuadrados de terrenos agrícolas. La inversión inicial superaba los 80 millones de dólares de la época, una cifra astronómica que sacudió los cimientos de la economía local. Donde antes había surcos de maíz y alfalfa, de repente aparecieron ejércitos de excavadoras, grúas y camiones de volteo. El sonido de los tractores reemplazó el canto de los gallos al amanecer. Toneladas de acero, cemento y maquinaria pesada comenzaron a llegar por ferrocarril. Se estaban sentando las bases no solo de una nave industrial, sino de un ecosistema gigantesco que alteraría para siempre la geografía física y humana de la región. Sin embargo, el verdadero choque, la fricción más profunda de este nacimiento, no fue el movimiento de tierras, sino el encuentro de dos mundos diametralmente opuestos. Por un lado, estaban los ingenieros alemanes, hombres criados bajo el rigor de la posguerra, portadores de un idioma áspero y de una filosofía industrial basada en la precisión milimétrica, la puntualidad inquebrantable y la disciplina casi militar.
Por otro lado, estaban los hombres de Puebla, jóvenes campesinos con manos encallecidas por el azadón, que nunca en su vida habían operado una máquina industrial compleja, y mucho menos entendido las exigencias de un cronómetro de línea de ensamblaje. Para miles de lugareños, la construcción de la planta de Volkswagen representaba una oportunidad dorada, un boleto de salida de la pobreza intergeneracional. Dejaron caer sus herramientas de labranza y se formaron en largas filas frente a las oficinas de reclutamiento de la obra. Pero la transición de campesino a obrero industrial fue brutal. Tuvieron que aprender a someterse a la dictadura del reloj, a entender instrucciones a través de traductores improvisados y a aceptar que, dentro de los muros de la fábrica, el tiempo no pertenecía al sol, sino a la sirena del cambio de turno. Se produjeron choques culturales inevitables. La rigidez alemana chocaba de frente con la calidez, la flexibilidad y el concepto del tiempo más fluido de la cultura mexicana. Los supervisores europeos exigían una eficiencia fría y mecanizada. Los trabajadores mexicanos, a cambio, intentaban infundir algo de su humanidad y camaradería en el frío acero de las instalaciones. Hubo tensiones, frustraciones y lágrimas de agotamiento físico y mental. Sin embargo, bajo la inmensa presión de la necesidad y el deseo compartido de forjar un futuro, se produjo una extraña alquimia. Los hombres que antes sembraban la tierra aprendieron a domar el fuego de las soldadoras y la fuerza hidráulica de las prensas gigantes. Para octubre de 1967, el milagro improbable se había consumado. El polvo de la construcción finalmente se asentó y la inmensa planta de Volkswagen en Puebla abrió oficialmente sus puertas para iniciar la producción. Los primeros vehículos comenzaron a tomar forma bajo las luces fluorescentes, marcando el fin de la inocencia agrícola de la región. Las semillas alemanas habían sido plantadas en la tierra yerma de Cuautlancingo y estaban a punto de germinar con una fuerza que nadie, ni siquiera los más ambiciosos ejecutivos en Wolfsburg, podría haber imaginado jamás. La chispa se había encendido y la maquinaria estaba lista para devorar el futuro. Durante las décadas de 1970 y 1980, la planta de Volkswagen en Puebla dejó de ser simplemente una fábrica para transmutarse en el corazón palpitante, el motor indomable de la economía mexicana. El protagonista absoluto e indiscutible de esta era dorada fue un vehículo compacto, ruidoso y de diseño inconfundiblemente curvo. El Volkswagen Sedán, bautizado cariñosamente por el pueblo mexicano como el Bocho. Este pequeño escarabajo de metal no era solo un medio de transporte. Se infiltró en el ADN de la nación. Se transformó en el primer auto de millones de familias, en el taxi por excelencia, pintado de amarillo y verde, que inundaba las arterias de la Ciudad de México, y en el símbolo definitivo de la clase media trabajadora. Y cada uno de esos vehículos, sin excepción, nacía de un solo vientre de acero en Puebla. El éxito arrollador del Bocho catapultó a la planta a niveles de esplendor industrial nunca antes vistos en América Latina. Es aquí, en el vértice de su poder, donde las cifras se vuelven abrumadoras y deben quedar grabadas en la memoria. En su momento de máximo apogeo, este coloso de Cuautlancingo llegó a emplear a más de 18,000 trabajadores directos. A esto se sumaban decenas de miles de empleos indirectos en una red gigantesca de proveedores de autopartes. Las líneas de ensamblaje escupían vehículos a un ritmo febril y vertiginoso, alcanzando hitos históricos que sumaron más de 1,5 millones de bochos, producidos exclusivamente en estas naves, contribuyendo a la colosal cifra global de más de 21 millones de unidades. La fábrica había mutado en un leviatán, una ciudad dentro de otra ciudad, equipada con sus propios bancos, estaciones de bomberos, clínicas y terminales de autobuses. Para la ciudad de Puebla, el impacto de este titán fue absoluto. La geografía urbana se reconfiguró por completo, dando origen a lo que muchos cronistas y lugareños comenzaron a llamar, con una mezcla de orgullo y reverencia, la Ciudad Bocho. Alrededor de las inmensas instalaciones florecieron colonias enteras, mercados vibrantes y rutas de transporte público diseñadas con un solo propósito: mover a las mareas humanas de obreros. A las 6 de la mañana, durante el cambio de turno, el paisaje frente a la planta era un espectáculo abrumador.
Un mar de hombres y mujeres vestidos con sus icónicos uniformes grises y azules descendía de cientos de autobuses, envueltos en el aroma del humo de diésel y los puestos de tamales que los alimentaban antes de la jornada. Cruzar los torniquetes de entrada y conseguir un gafete de Volkswagen era el equivalente a ganar la lotería de la vida. Significaba estabilidad absoluta, un salario muy superior al promedio nacional, seguro médico de primera, aguinaldos generosos, acceso a créditos para vivienda y, sobre todo, un estatus social inquebrantable. Se forjó rápidamente una cultura de lealtad corporativa y familiar profunda. No era extraño encontrar hasta 3 generaciones de una misma familia trabajando bajo el mismo techo cavernoso. Abuelos, padres e hijos compartían el mismo sudor, el mismo olor a pintura fresca y metal caliente. Dentro de las naves, el estruendo era ensordecedor pero coreografiado. El ritmo frenético de las prensas de estampado golpeando la chapa de acero resonaba como los latidos de un gigante. Las chispas de las soldaduras caían como cascadas luminosas, mientras miles de manos humanas, ágiles y expertas, ensamblaban motores, ajustaban puertas y pulían carrocerías en una sincronización perfecta. Los obreros no sentían que estaban simplemente armando automóviles. Sentían con una convicción férrea que estaban construyendo y sosteniendo la economía de todo un país. Eran los reyes de la clase obrera mexicana, pero detrás de este telón de prosperidad inquebrantable, una sombra imperceptible comenzaba a alargarse sobre las inmensas naves de Cuautlancingo. La ciudad Bocho vivía en una burbuja de euforia, embriagada por su propio éxito, sin darse cuenta de que su mayor fortaleza era, simultáneamente, su vulnerabilidad más letal. Todo este ecosistema titánico, las decenas de miles de empleos directos, la economía de una metrópoli entera, las redes de proveedores que se extendían por kilómetros, dependía de un único pilar. Un pilar entrañable, reverenciado y amado, sí, pero estructural y tecnológicamente atrapado en el pasado. El Volkswagen Sedán era un milagro de la durabilidad mecánica, pero la dura realidad era que su concepción original databa de la década de 1930. Mientras las prensas en Puebla seguían estampando con orgullo las mismas siluetas redondeadas y simpáticas, el resto del mundo automotriz avanzaba hacia el futuro a una velocidad vertiginosa. En los tableros de diseño de Japón y Estados Unidos, los competidores estaban creando vehículos revolucionarios con inyección electrónica, túneles de viento aerodinámicos, estrictos estándares de seguridad y una eficiencia de combustible inalcanzable para un motor enfriado por aire. El mercado global estaba mutando de manera drástica y el bocho se estaba convirtiendo rápidamente en un fósil viviente, un anacronismo rodante sostenido únicamente por la nostalgia y el mercado interno mexicano. Los altos ejecutivos en la lejana y fría sede de Wolfsburg eran gélidamente conscientes de esta disparidad. Para ellos, la planta poblana representaba una anomalía fascinante, una gallina de los huevos de oro que seguía siendo altamente rentable en el corto plazo, pero que era estratégicamente insostenible de cara al inminente siglo XXI. La directiva alemana comenzó a hacer cálculos y a proyectar escenarios. La conclusión no escrita en sus memorándums era clara e implacable. Si Puebla quería sobrevivir en el nuevo y agresivo orden mundial, no podía seguir operando como un asilo monumental para un auto clásico. Tenía que modernizarse, diversificarse o resignarse a morir de inanición. Sin embargo, para el obrero poblano común, inmerso en el ruido de la fábrica, estas amenazas macroeconómicas parecían ecos lejanos, teóricos e irreales. Protegidos por uno de los sindicatos independientes más poderosos y vocales de América Latina, los trabajadores sentían que su fortaleza era inexpugnable. Celebraban su prosperidad con fiestas monumentales dentro y fuera de las instalaciones. Había inmensos torneos de fútbol en los campos financiados por la empresa, misas masivas el 12 de diciembre dedicadas a la Virgen de Guadalupe, donde hasta las herramientas eran bendecidas, y una sensación generalizada, casi ingenua, de que el coloso corporativo jamás los abandonaría. Eran una gran familia, o al menos, esa era la hermosa ilusión
que todos habían decidido creer. Esta complacencia y falsa sensación de seguridad funcionaron como el anestésico perfecto antes de una amputación traumática. Nadie, desde los líderes sindicales hasta los supervisores de línea, quería admitir que el reloj de arena ya había sido volteado por los dioses del mercado. La dependencia absoluta y obstinada de un solo producto, combinada con una fuerza laboral masivamente inflada y costos operativos que crecían año con año, había creado una bomba de tiempo estructural de proporciones épicas. El idilio romántico de la clase obrera mexicana estaba a punto de colisionar, de frente y a máxima velocidad, con la realidad más implacable del capitalismo moderno. Los vientos de cambio ya no soplaban desde los picos nevados de los volcanes de Puebla, sino desde las frías y áridas mesas de negociación en el extranjero. Allí, hombres de traje oscuro estaban a punto de firmar tratados que alterarían para siempre el destino, la mesa y la vida de cada hombre y mujer que portaba el uniforme de Volkswagen. La época de la inocencia industrial estaba agonizando, cediendo su lugar a la era más fría, brutal y despiadada de la competencia globalizada. A principios de la década de 1990, los vientos del cambio que soplaban sobre México no traían el aroma dulce del progreso, sino el aliento frío y calculador de la globalización. El 1 de enero de 1994, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conocido como el TLCAN, entró en vigor, prometiendo transformar al país en una potencia exportadora de primer nivel. En el papel y en los discursos políticos, era la panacea definitiva. Para la colosal planta de Volkswagen en Puebla, este acuerdo comercial abría de golpe las compuertas del mercado de consumo más lucrativo y voraz del planeta, los Estados Unidos de América. Se suponía que sería el amanecer de una nueva era de riqueza ilimitada, una etapa donde la fábrica poblana dejaría de ser un productor enfocado mayoritariamente en el mercado local para convertirse en un jugador de peso pesado en las implacables ligas internacionales. Sin embargo, el sueño globalizador venía envuelto en una mentira deslumbrante. El acceso sin aranceles al norte no era un regalo, era un pacto fáustico que exigía un sacrificio monumental. Y el altar elegido para ese sacrificio fue el inmenso piso de producción de Cuautlancingo. La lógica del libre mercado era tan simple como brutal. Para competir y ganar en el extranjero, Volkswagen necesitaba reducir sus costos de fabricación al mínimo absoluto. Y en una industria donde la maquinaria pesada y las materias primas tienen precios estandarizados a nivel mundial, el único margen real para exprimir ganancias millonarias recaía directamente sobre las espaldas, el sudor y los salarios de la fuerza laboral mexicana. Casi de la noche a la mañana, el ambiente dentro de las interminables naves industriales sufrió una transformación oscura y asfixiante. La camaradería y el sentido de familia que habían caracterizado las décadas anteriores comenzaron a evaporarse bajo la presión inclemente de las nuevas cuotas de exportación. Los cronómetros en las líneas de ensamblaje se ajustaron sin piedad, exigiendo que cada movimiento humano fuera más rápido, más preciso, más parecido al de un autómata. Los descansos se acortaron, los ritmos de trabajo se volvieron inhumanos, y la fatiga crónica se instaló como una epidemia silenciosa entre los miles de obreros vestidos con sus uniformes grises y azules. La gerencia impuso esquemas de productividad draconianos. Cada segundo de la jornada laboral fue medido, monetizado y extraído con precisión quirúrgica. Los trabajadores, que antes se sentían los orgullosos constructores de una nación en ascenso, se vieron reducidos a simples números en una hoja de cálculo, engranajes biológicos fácilmente reemplazables en una máquina diseñada para satisfacer la insaciable sed de ganancias de los accionistas al otro lado del océano. La presión por mantener los costos laborales abismalmente bajos en comparación con sus contrapartes estadounidenses o alemanas se convirtió en la religión corporativa imperante. La ilusión de prosperidad compartida se hizo pedazos. Las exigencias de los directivos eran inflexibles. Para que Puebla justificara su existencia en el nuevo esquema global de la compañía, no bastaba con producir, había que producir más barato que nadie.
Esta carrera hacia el fondo desató una presión psicológica y física devastadora sobre la base trabajadora. El desgaste en las articulaciones, el dolor de espalda crónico y el estrés incesante se convirtieron en el pan de cada día. El costo oculto de cada vehículo exportado que lucía orgullosamente la insignia de Hecho en México. Mientras los primeros modelos diseñados para el mercado estadounidense comenzaban a cruzar la frontera en relucientes trenes de carga. En Puebla, el descontento hervía a fuego lento bajo las luces de neón de la fábrica, a punto de desatar una tormenta perfecta. La tensión acumulada en las líneas de ensamblaje no tardaría en encontrar una vía de escape explosiva. Lo que comenzó como un murmullo lúgubre de insatisfacción en los comedores industriales, pronto se transformó en un grito unificado y desesperado de rebelión. Los trabajadores, agobiados por los ritmos extenuantes que destrozaban sus cuerpos, y viendo cómo el poder adquisitivo de sus salarios se pulverizaba, decidieron decir basta. El sindicato, que durante décadas había mantenido una postura pactista y complaciente, se vio empujado a la acción radical por la furia incontrolable de sus propias bases. Las huelgas estallaron con una fuerza sísmica, paralizando por completo el otrora imparable corazón industrial de Puebla. Las inmensas naves, antes llenas del ruido ensordecedor de la producción continua, cayeron en un silencio fantasmal. Miles de obreros formaron piquetes a las afueras de las imponentes rejas metálicas de la fábrica, bloqueando las entradas y deteniendo en seco el flujo de las codiciadas exportaciones. Las banderas rojinegras ondearon desafiantes bajo el ardiente sol poblano, marcando una línea de fuego entre el trabajo humano y el capital extranjero. Era una escena cargada de una emotividad cruda y visceral. Hombres curtidos por años de labor mecánica derramaban lágrimas de frustración frente a las barricadas, abrazados a sus compañeros, dándose cuenta con un dolor punzante de que su lealtad intergeneracional no significaba absolutamente nada frente a los implacables balances financieros de la corporación. La respuesta de la gerencia, respaldada tácitamente por un gobierno federal desesperado por mostrar a México como un paraíso dócil para la inversión extranjera bajo el nuevo Tratado de Libre Comercio, fue de una frialdad aterradora. No hubo espacio para la empatía histórica. Se emitieron ultimátums gélidos a través de altavoces y comunicados oficiales. Las mesas de negociación se convirtieron en un campo de batalla asimétrico, donde los directivos amenazaban, sin temblarles la voz, con trasladar las líneas de producción a otras regiones más sumisas o incluso a otros países, si no se aceptaban las reducciones en los beneficios. La retórica corporativa fue brutalmente honesta. En la nueva era de la globalización, ningún obrero mexicano es indispensable. Este choque frontal fracturó para siempre el alma de Cuautlancingo. Aunque los paros laborales eventualmente se levantaban bajo la insoportable presión del hambre y la necesidad de llevar sustento a casa, dejaban cicatrices imborrables en el tejido social de la fábrica. Cuando los trabajadores volvían a cruzar los torniquetes, arrastrando los pies y con la mirada gacha, el ambiente había cambiado de forma irreversible. El pacto sagrado no escrito se había hecho añicos. La cacareada familia Volkswagen quedó expuesta como la mentira más cruel del capitalismo moderno. Un mito utilitario diseñado únicamente para mantener el orden mientras se maximizaban las ganancias. Frente a los brillantes y modernos vehículos que desfilaban en trenes hacia la frontera norte, los obreros comprendieron su nueva y amarga realidad. Ya no eran los constructores heroicos del progreso nacional. Eran pura y simplemente engranajes baratos, silenciosos y desechables, en un gigantesco juego de ajedrez global. Habían sido despojados de su dignidad en el altar de la competitividad internacional. Este quiebre emocional y psicológico marcaría el inicio del verdadero declive interno de la fábrica. La cuchilla del libre mercado había cortado hasta el hueso, asesinando la confianza de manera definitiva y preparando el terreno oscuro para las tragedias que aún acechaban en el horizonte. A medida que el nuevo milenio despuntaba con promesas de modernidad cibernética, una sentencia de muerte lenta e ineludible se cernía sobre el alma misma de la fábrica de Puebla. El incombustible Volkswagen Sedán, el amado Bocho que había cimentado la gloria de este imperio de concreto,
se encontraba ahora acorralado en un callejón sin salida, tanto tecnológico como legislativo. A pesar de su indudable encanto nostálgico y su robustez legendaria, que lo hacía casi indestructible en los agrestes caminos mexicanos, el diseño original, concebido en las mentes de los ingenieros de la década de 1930, era estructuralmente incapaz de adaptarse a las crueles exigencias del siglo XXI. Las nuevas y cada vez más estrictas regulaciones ambientales a nivel internacional, enfocadas en reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, apuntaban sus misiles directamente a su viejo corazón mecánico. El obsoleto pero icónico motor trasero enfriado por aire. Al mismo tiempo, la seguridad automotriz se había convertido en una prioridad global innegociable. El pequeño escarabajo de metal carecía por completo de los sistemas modernos, que ya eran un estándar obligatorio en el resto del mundo. No había espacio para instalar bolsas de aire funcionales, carecía de frenos antibloqueo y, lo más alarmante, no poseía las zonas de deformación programadas necesarias para proteger a sus ocupantes en caso de un choque a alta velocidad. En un mundo moderno donde las rigurosas pruebas de colisión dictaban el éxito o el fracaso comercial, el viejo bocho era, trágicamente, un anacronismo indefenso. Pero el golpe de gracia, la herida mortal que desangró las últimas esperanzas de supervivencia del modelo, provino de su propio hogar. El gobierno de la Ciudad de México, que durante décadas había sido el mercado más leal y voraz del vehículo, promulgó una nueva ley de transporte que exigía que todos los taxis que circularan por la metrópoli debían tener obligatoriamente 4 puertas por motivos de seguridad y accesibilidad. Esta legislación local, aparentemente simple, aniquiló de un plumazo la colosal flota de taxis ecológicos pintados de verde y blanco que mantenía artificialmente viva la línea de producción. Las ventas internas se desplomaron en una caída libre, vertiginosa, de la que ya no habría recuperación. En la gélida sede corporativa de Wolfsburg, la decisión final se tomó sin asomo de sentimentalismo, guiada puramente por la frialdad implacable de los números. Puebla era el último refugio en todo el planeta, el único santuario que todavía ensamblaba el modelo clásico. Para los analistas financieros en Alemania, mantener operativa una inmensa línea de producción dedicada exclusivamente a un vehículo que ya no podía venderse en Europa, ni en Estados Unidos, y ahora ni siquiera en su principal bastión local, representaba una hemorragia financiera inaceptable. El decreto corporativo fue redactado, sellado y enviado al otro lado del Atlántico con una frialdad burocrática aterradora. La línea del bocho original debía ser desmantelada para siempre. La muerte del ícono ya no era una posibilidad abstracta. Ahora tenía una fecha marcada en rojo en el calendario. Cuando el comunicado oficial resonó a través de los altavoces de las inmensas naves en Cuautlancingo, un silencio pesado y sepulcral cayó sobre los miles de trabajadores que llevaban décadas moldeando esas curvas de acero. La noticia no fue recibida con sorpresa, pues el declive innegable en las ventas era evidente para todos, sino con un profundo y punzante dolor visceral. Para los obreros más veteranos, aquellos con el cabello encanecido por el polvo industrial y las manos marcadas por el trabajo duro, no se trataba simplemente de descontinuar un producto. Era como firmar el certificado de defunción de un familiar entrañable. Sabían con una certeza desgarradora que con la desaparición del bocho no solo se extinguía un automóvil, se evaporaba la esencia pura y original de la fábrica que les había dado una vida. El 30 de julio de 2003, el cielo sobre la ciudad de Puebla parecía compartir la pesada melancolía que asfixiaba el interior de la planta. Ese día, en las inmensas naves de Cuautlancingo, no se estaba llevando a cabo un turno de producción habitual. Se oficiaba un funeral a escala industrial. La línea de ensamblaje, que durante casi 4 décadas había rugido con la fuerza indomable de la creación incesante, se movía ahora con una lentitud reverencial, casi dolorosa. A lo largo del extenso pasillo metálico, los trabajadores se aglomeraban, hombro con hombro, dejando sus herramientas a un lado. Muchos llevaban cámaras fotográficas desechables en sus manos temblorosas, intentando capturar desesperadamente
un pedazo de historia que se escurría sin remedio entre sus dedos. El vehículo que avanzaba majestuosamente por la banda mecánica no era un automóvil cualquiera. Era el escarabajo número 21.529.464 producido en el mundo, y el último, absolutamente el último, de su estirpe. Pertenecía a la última edición y estaba pintado en un nostálgico color azul acuario, un tono pastel suave que contrastaba de manera cruel con la oscuridad emocional y el ambiente lúgubre de aquel momento. En su parabrisas, los obreros que lo habían ensamblado con un cuidado meticuloso habían colocado coronas de flores y mensajes escritos a mano, despidiéndose de él como si fuera un pariente cercano. Hombres rudos, con los uniformes manchados de aceite y los rostros curtidos por el tiempo y el trabajo pesado, no hacían ningún esfuerzo por ocultar las lágrimas que resbalaban por sus mejillas. De repente, el silencio mecánico de la fábrica fue roto por el sonido vibrante, orgánico y desgarrador de un grupo de mariachis que había ingresado a las instalaciones. Las trompetas estridentes y los violines melancólicos entonaron Las Golondrinas, la tradicional canción mexicana de despedida. El eco de la música rebotaba contra las altas paredes de acero, creando una sinfonía de dolor colectivo que ponía la piel de gallina. Mientras el pequeño auto azul cruzaba el arco final de inspección, un aplauso atronador y prolongado estalló en la nave. Era un tributo crudo y visceral a un compañero inanimado de metal que los había alimentado, había educado a sus hijos y había forjado la identidad comunitaria de toda una ciudad. Cuando las luces de los flashes se apagaron, el eco del mariachi se desvaneció y el vehículo fue retirado para ser enviado a un museo en Alemania como una reliquia del pasado, la verdadera magnitud de la tragedia golpeó a la fuerza laboral con la contundencia de un mazo. Quedó atrás un vacío abismal, físico y sonoro, en el centro mismo del piso de producción. Pero el vacío más aterrador no era el espacio libre en la fábrica, sino el vacío existencial. La inmensa planta de Volkswagen en Puebla había nacido, crecido y alcanzado la cima del mundo, montada sobre el chasis de ese pequeño motor enfriado por aire. Era su núcleo, su razón de ser. Ahora que su alma original había sido desterrada para siempre, una pregunta gélida y paralizante se apoderó de los miles de trabajadores que caminaban hacia la salida esa tarde nublada de julio. ¿Qué pasaría con ellos ahora? El gigante corporativo les había arrebatado su identidad histórica, y lo que estaba a punto de llegar para llenar ese hueco estructural no sería un nuevo milagro de la ingeniería compartida, sino una pesadilla de frialdad tecnológica, robots implacables y recortes humanos que ya acechaban silenciosamente en los despachos de los ejecutivos. La muerte del Bocho fue apenas el sombrío prólogo de una purga mucho más despiadada. Tras la dolorosa partida del escarabajo original, la planta de Volkswagen en Puebla no podía permitirse quedar congelada en el luto. La maquinaria de mercadotecnia global de la corporación alemana ya tenía preparado un salvavidas envuelto en un empaque deslumbrante y ultramoderno. El New Beetle, presentado ante los mercados internacionales de Estados Unidos y Europa como una audaz y sofisticada reinvención del viejo mito rodante, este nuevo vehículo pretendía inyectar una dosis masiva de vitalidad y frescura a las naves de Cuautlancingo. El mundo exterior miraba con fascinación los comerciales de televisión brillantes y llenos de color que celebraban el renacimiento de una leyenda. Parecía el inicio de una era gloriosa, un renacimiento industrial donde la herencia histórica y la vanguardia tecnológica finalmente caminarían de la mano. Sin embargo, detrás de esa fachada reluciente de optimismo corporativo, se ocultaba una realidad interna gélida, calculadora y profundamente deshumanizante. El New Beetle no era simplemente una actualización estética del automóvil del pueblo. Representaba un cambio de paradigma absoluto en los procesos de manufactura que hería de muerte el alma tradicional de la fábrica. A diferencia del viejo bocho, cuyo ensamblaje requería la intuición artesanal, el ojo experto y el esfuerzo físico directo de miles de obreros mexicanos, este nuevo modelo exigía estándares de precisión molecular que solo la cibernética y la automatización avanzada podían proporcionar. Casi de inmediato, las cavernosas naves de la planta
comenzaron a ser invadidas por un ejército silencioso y extranjero. Gigantescos brazos mecánicos de color naranja brillante, importados directamente desde los centros de desarrollo más avanzados de Europa, comenzaron a colonizar el piso de producción, donde antes se aglomeraban cientos de soldadores humanos, envueltos en el humo del metal y el sudor de la jornada. Ahora se erguían estas estructuras hidráulicas impecables, protegidas por jaulas de seguridad de policarbonato. El paisaje sonoro de la fábrica mutó de manera drástica e irreversible. Los gritos de los capataces, las risas compartidas entre los obreros y el golpeteo rítmico de las herramientas manuales fueron reemplazados por el zumbido estéril de los servomotores, el siseo neumático de las válvulas de aire y el destello milimétrico de los láseres de soldadura programada. Este salto tecnológico desencadenó una purga silenciosa, despiadada y sistemática de la vieja guardia trabajadora. Para la gerencia, los obreros veteranos, aquellos cuyos derechos laborales, salarios dignos y pensiones seguras habían sido conquistados tras décadas de duras luchas sindicales, dejaron de ser considerados como el activo más valioso de la empresa. De la noche a la mañana, fueron reclasificados en los balances financieros como un lastre económico pesado e ineficiente. Las computadoras y los algoritmos no exigían aumentos salariales correlacionados con la inflación. No se organizaban en sindicatos independientes. No sufrían de fatiga crónica en las articulaciones, ni detenían la producción para exigir dignidad. El valor humano que había levantado el imperio poblano estaba siendo trágicamente borrado por la eficiencia fría del silicio. La transición hacia el ensamblaje automatizado no fue pacífica, aunque los ejecutivos en Wolfsburg intentaron presentarla al mundo como una evolución natural e indolora. En los pasillos oscuros de las oficinas sindicales y en las modestas mesas de las familias poblanas, se estaba gestando un drama humano de proporciones devastadoras. Bajo el cínico eufemismo corporativo de retiros voluntarios anticipados y programas de optimización de talento, comenzó una ola de despidos masivos dirigida específicamente y con precisión quirúrgica contra los trabajadores de mayor edad. Aquellos que habían entregado sus años de mayor vigor físico, que habían perdido el cartílago de sus rodillas en los pisos de concreto y la audición por el ruido ensordecedor de las prensas antiguas, se encontraron de pronto acorralados por un sistema que los descartaba como si fueran simples piezas defectuosas en una línea de montaje. El otrora todopoderoso sindicato independiente de trabajadores de la industria automotriz Volkswagen, que en décadas pasadas había hecho temblar a la nación con sus huelgas combativas, se vio repentinamente maniatado e impotente frente al avance de la tecnología. Las mesas de negociaciones se volvieron gélidas y técnicas. La empresa argumentaba que los viejos obreros no tenían la capacitación cibernética necesaria para operar los complejos sistemas del New Beetle y que recapacitarlos era un lujo de tiempo y dinero que la implacable competitividad globalizada simplemente no permitía. Fue un golpe corporativo maestro que fracturó desde adentro la histórica e inquebrantable solidaridad obrera. Se produjo entonces un desgarramiento generacional silencioso. Los padres, veteranos orgullosos que conocían cada centímetro de las entrañas del bocho clásico, eran empujados al desempleo prematuro o coaccionados a aceptar liquidaciones insuficientes. Mientras tanto, la empresa abría sus puertas a una nueva generación de jóvenes recién graduados de escuelas técnicas. Estos nuevos empleados ingresaban bajo esquemas laborales mucho más precarios, despojados de los históricos beneficios que sus predecesores habían ganado con sangre y huelgas, dispuestos a aceptar salarios notablemente menores simplemente por el privilegio de operar una consola de computadora desde una silla ergonómica, en lugar de empuñar un pesado soplete bajo una lluvia de chispas ardientes. Para los viejos lobos de la fábrica, aquellos que habían construido el imperio poblano con sus propias manos, el dolor psicológico era insoportable. Caminar hacia las inmensas rejas de salida en su último turno, sosteniendo una pequeña caja de cartón con sus escasas pertenencias, representaba un acto de humillación profunda. Al mirar de reojo hacia las nuevas naves asépticas y brillantes, donde se ensamblaba el New Beetle, se sentían como forasteros repudiados en su propio hogar. El calor humano, las bromas pesadas en el cambio de turno,
el olor acre a sudor y metal caliente que definía la hermandad de la ciudad Bocho. Todo había sido barrido brutalmente bajo la inmensa alfombra del progreso corporativo. El espejismo del nuevo modelo funcionó de manera magistral hacia el mundo exterior, generando ventas estratosféricas gracias a la brillante estrategia de empaquetar la nostalgia en un diseño moderno. Sin embargo, en la oscuridad de Cuautlancingo, la herida supuraba. La confianza sagrada entre la base trabajadora y la gerencia se había roto de forma irreversible. El New Beetle había salvado espectacularmente los estados financieros de la planta. Sí, pero el precio oculto de ese rescate fue el alma misma de la fuerza laboral. Los cimientos de lealtad humana se habían pulverizado, dejando una estructura fría y carente de espíritu, preparando silenciosamente el escenario perfecto para el acto de traición más colosal y atroz que la historia automotriz estaba a punto de presenciar. En septiembre de 2015, una noticia sísmica sacudió los cimientos de la industria automotriz mundial, pero su epicentro destructivo golpeó con una brutalidad sin precedentes a las monumentales instalaciones de Puebla. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos hizo un anuncio oficial que dejó al planeta entero sin aliento. Volkswagen, el inquebrantable coloso alemán, sinónimo de ingeniería impecable, rectitud moral y confianza absoluta, había estado mintiendo descaradamente durante años. La corporación había instalado un software malicioso, un código oscuro y secreto, conocido como dispositivo de desactivación, en millones de sus vehículos equipados con motores diésel. Este algoritmo clandestino estaba diseñado específicamente para engañar a las computadoras durante las pruebas de laboratorio, reduciendo artificialmente las emisiones. Sin embargo, en condiciones reales de manejo en calles y carreteras, estos mismos autos arrojaban al aire óxidos de nitrógeno en cantidades hasta 40 veces superiores a los límites legales permitidos, envenenando silenciosamente la atmósfera. El escándalo fue bautizado inmediatamente por la prensa global como el Dieselgate. Fue un acto de fraude corporativo tan colosal, premeditado y cínico, que parecía sacado del guión de una pesadilla distópica. Para la inmensa planta de Cuautlancingo, el Dieselgate no era una crisis abstracta que se debatía en los lejanos tribunales de Nueva York o Frankfurt. Era una puñalada directa y letal en su propio pecho. Durante la década anterior, Puebla había sido designada estratégicamente como uno de los bastiones globales más importantes para la fabricación y ensamblaje de estos motores TDI, los cuales habían sido comercializados agresivamente en Norteamérica bajo la fraudulenta etiqueta de Clean Diesel o diésel limpio. Decenas de miles de obreros mexicanos habían ensamblado meticulosamente, tornillo a tornillo, cada uno de esos motores, creyendo con devoción ciega en los discursos de sus directivos, quienes se proclamaban como pioneros ecológicos y guardianes del futuro ambiental. Cuando la aterradora magnitud del engaño salió a la luz pública, una atmósfera densa de incredulidad, rabia y vergüenza paralizante asfixió las naves industriales. Los trabajadores que ya arrastraban las cicatrices de la pérdida de su amado bocho y habían sufrido la purga silenciosa de la automatización bajo la promesa de construir un futuro tecnológico brillante, se dieron de bruces contra una realidad repugnante. Se dieron cuenta de que habían sido utilizados, manipulados y explotados como peones ignorantes en una estafa criminal a escala internacional. La poca lealtad que muchos aún albergaban hacia el emblema de la compañía se transformó instantáneamente en asco. Habían entregado su salud, su sudor y el sustento de sus familias para fabricar, sin saberlo, la maquinaria misma de un crimen masivo. Las consecuencias operativas dentro de las rejas de la fábrica fueron instantáneas y catastróficas. De un día para otro, el vital y lucrativo mercado estadounidense cerró sus puertas de golpe, levantando un muro de hierro contra las exportaciones de motores diésel del grupo. Los inmensos patios logísticos de Puebla, vastas explanadas de concreto, que habitualmente lucían repletas de autos relucientes, listos para ser embarcados en interminables trenes de carga hacia el norte, se convirtieron repentinamente en un cementerio silencioso de acero invendible. La parálisis en las líneas de ensamblaje fue rápida y brutal. Acorralada por multas astronómicas que superaban las decenas de miles de millones de dólares a nivel global,
Y enfrentando una avalancha incesante de demandas civiles y penales, la cúpula directiva de Volkswagen implementó un plan de contención de daños implacable. Como dicta la fría lógica corporativa, el dolor más agudo se reservó para la base de la pirámide. En Puebla, las consecuencias humanas del Dieselgate se manifestaron en una ola de terror laboral sin precedentes. Los contratos temporales, que ya se habían convertido en la norma precaria tras la dolorosa introducción de la automatización masiva, fueron cancelados masivamente de la noche a la mañana. Se eliminaron turnos enteros, se recortaron drásticamente las horas extras y se detuvieron indefinidamente todas las nuevas contrataciones. Miles de familias poblanas, cuyos frágiles presupuestos dependían directamente del flujo constante de la producción, se vieron repentinamente sumergidas en la angustia financiera. El gigante de acero, que alguna vez fue el motor inagotable de prosperidad, ahora irradiaba incertidumbre y un miedo palpable. Los pasillos de la fábrica, antes rebosantes de ruido humano y camaradería, se llenaron de un silencio tenso, interrumpido solo por los rumores gélidos sobre la próxima lista de despidos que circularía el viernes por la tarde. Pero más allá de la devastación económica inmediata, el impacto más profundo y duradero del escándalo fue de naturaleza psicológica. Se trató de la aniquilación absoluta del honor obrero. Durante generaciones, portar el gafete con el emblema de Volkswagen y caminar por las calles de la ciudad con el uniforme gris y azul había sido un símbolo innegable de estatus, un motivo de profundo orgullo personal y familiar. Significaba pertenecer a la verdadera élite industrial de la nación. Después de 2015, ese mismo emblema se transformó repentinamente en una marca de vergüenza global. En los bares, en los mercados locales y en las reuniones dominicales, los trabajadores bajaban la cabeza, esquivando las miradas inquisitivas y las bromas crueles sobre los motores sucios. Su herencia histórica, construida con el sudor de sus padres y abuelos, había sido manchada irreversiblemente. El sentimiento visceral de traición era insoportable. Los hombres y mujeres que sudaban sangre en el piso de concreto de Cuautlancingo sabían perfectamente que la orden de instalar los algoritmos fraudulentos no había nacido en las líneas de soldadura de México. Esa conspiración maquiavélica había sido orquestada en las asépticas salas de juntas y en los luminosos laboratorios de alta tecnología de Alemania, por ejecutivos de trajes impecables que cobraban bonos multimillonarios anuales. Sin embargo, eran los obreros mexicanos, a miles de kilómetros de distancia, quienes ahora pagaban el precio más alto con sus empleos, su estabilidad mental y su reputación intachable. El Dieselgate destrozó brutalmente el último vestigio de la ilusión de la gran familia corporativa. Demostró, con una crueldad abrumadora, que la lealtad en la nueva era globalizada era una calle de un solo sentido. La inmensa fábrica había perdido definitivamente su brújula moral, y con ella su alma colectiva. Las naves industriales seguían en pie, iluminadas y zumbantes, pero el espíritu que las habitaba estaba quebrado sin remedio. Esta desolación moral preparó el escenario fúnebre perfecto para el golpe de gracia definitivo. El fin inminente del último heredero de la época dorada, que marcaría el cierre final de su historia de grandeza. El miércoles 10 de julio de 2019, la luz del amanecer que se filtraba a través de los inmensos tragaluces de las naves industriales de Cuautlancingo parecía más pálida y fría de lo habitual. No era un día de trabajo normal en el inmenso laberinto de concreto y acero. Era una vigilia fúnebre a escala monumental. Aquella mañana marcaría el ensamblaje definitivo del último Volkswagen Beetle, la encarnación moderna del histórico escarabajo, cerrando de golpe 81 años de historia automotriz global y más de medio siglo de tradición ininterrumpida en Puebla. Para el mundo exterior, era simplemente el fin del ciclo de vida de un producto de consumo. Pero para los miles de hombres y mujeres que caminaban por los interminables pasillos de la fábrica, arrastrando los pies y con la mirada clavada en el suelo, era el día en que se certificaría la muerte oficial de su identidad. La gerencia había orquestado un evento mediático cuidadosamente diseñado, con luces brillantes, cámaras de televisión internacionales y discursos corporativos prefabricados sobre el brillante futuro tecnológico de la marca. Sin embargo, lejos de esa plataforma aséptica,
En las entrañas mismas del piso de producción, el verdadero funeral se vivía en una intimidad desgarradora, visceral y abrumadoramente silenciosa. El tiempo mismo parecía haberse ralentizado de forma deliberada. La gigantesca línea de ensamblaje, que habitualmente se movía con una urgencia frenética e implacable, hoy avanzaba con la cadencia pesada y solemne de un cortejo mortuorio. El vehículo destinado a ser el punto final absoluto de esta dinastía era un Beetle de la Final Edition, bañado en un melancólico y elegante color azul denim. Su trayecto por las diferentes estaciones de la fábrica se convirtió en un vía crucis emocional. Cada zona de la nave se transformó, por breves minutos, en un santuario improvisado. En el área de carrocería, donde el estruendo de las prensas hidráulicas y el olor a ozono de las soldaduras suelen dominar los sentidos, se produjo una pausa casi reverencial. Los soldadores veteranos, hombres corpulentos con los rostros tiznados y las manos protegidas por gruesos guantes ignífugos, apagaron sus sopletes y dejaron caer sus herramientas. Uno por uno, se acercaron al chasis desnudo de acero gris. Lo tocaron. Fue un contacto prolongado, una comunión táctil y silenciosa entre el creador humano y su última criatura de metal, antes de dejarla ir para siempre al abismo de la historia. No hubo palabras altisonantes, ni discursos sindicales. El ambiente era demasiado pesado para hablar. Las miradas perdidas y los nudos en la garganta ahogaban cualquier intento de conversación. A medida que la carrocería avanzaba lentamente hacia la inmensa zona de pintura, el penetrante y familiar olor a solventes y esmalte fresco llenaba la atmósfera. Era el aroma inconfundible que para miles de familias poblanas había significado, durante décadas, la garantía de pan en la mesa, colegiaturas pagadas y un techo seguro. Los técnicos especialistas, enfundados en sus trajes protectores blancos y máscaras de respiración que los hacían parecer astronautas aislados del mundo, aplicaron las últimas capas de laca azul con una lentitud litúrgica. Acariciaban las curvas características del vehículo con sus paños de pulido, conscientes de que estaban acariciando a un fantasma. Sabían perfectamente que, después de este chasis, las siguientes líneas de producción pertenecerían a las angulosas y genéricas subs, ensambladas mayoritariamente por brazos robóticos naranjas que los observarían desde sus jaulas de cristal, despojando al proceso del calor artesanal que definía su oficio. En el área de tapicería, el dolor se volvió insoportablemente íntimo. Las trabajadoras que históricamente habían aportado la precisión quirúrgica necesaria para montar los interiores, acomodaban los asientos de tela oscura y el tablero como si estuvieran arropando a un niño antes de un sueño eterno. El zumbido estéril de los atornilladores neumáticos de pronto sonaba intrusivo, casi doloroso, rompiendo violentamente el manto de luto que envolvía la nave. Era la agonía palpable de un gigante industrial despidiéndose de su propia alma. A medida que el escarabajo azul denim avanzaba inexorablemente hacia los últimos metros de la línea transportadora, el ambiente se volvía aún más denso, casi asfixiante. La estación final, la temida y respetada zona de control de calidad, aguardaba. Allí, bajo túneles de luz blanca y brillante, diseñados para revelar hasta la más mínima imperfección, los inspectores finales se preparaban para realizar su último escrutinio. Eran hombres y mujeres con décadas de experiencia, cuyos ojos estaban entrenados para detectar fallas milimétricas. Sin embargo, en esta ocasión, sus manos enguantadas temblaban ligeramente al pasar sobre la impecable pintura. Cada verificación, el ajuste de las puertas, el sellado de los cristales, la alineación perfecta de los faros circulares, se realizaba no como una obligación laboral, sino como un rito sagrado. Nadie quería encontrar un defecto. Todos deseaban que la última creación fuera absolutamente perfecta. El momento culminante, el latido definitivo, llegó cuando un técnico veterano se deslizó en el asiento del conductor para la prueba de encendido. Introdujo la llave en el contacto. A su alrededor, cientos de trabajadores, supervisores e incluso personal administrativo que había abandonado sus oficinas se congregaron formando un inmenso pasillo humano. Contuvieron el aliento. Un giro de muñeca y de repente, el motor de 5 cilindros cobró vida con un rugido sordo y constante. Esa vibración mecánica,
transmitida a través del chasis y amplificada por la acústica de la enorme nave, fue el último aliento vital de una especie en extinción. El vehículo comenzó a rodar por sus propios medios, descendiendo suavemente de la plataforma de ensamblaje para tocar el piso de concreto de la fábrica por primera vez y última vez. No hubo vítores escandalosos, ni confeti, ni celebraciones estridentes. En su lugar, un aplauso denso, rítmico y cargado de una tristeza abismal comenzó a propagarse como una ola entre la multitud. Hombres fornidos, curtidos por años de exigencia industrial y crisis corporativas, lloraban abiertamente, sin molestarse en secar las lágrimas que resbalaban por sus mejillas manchadas de grasa. Estaban despidiendo a un pedazo de su propia alma. Y entonces, justo cuando las llantas del Beetle cruzaron el umbral final, rasgando la solemnidad del momento, sonó la sirena de la fábrica. No era el pitido agudo y rutinario que durante más de medio siglo había marcado el inicio de la jornada laboral o el alivio del cambio de turno. No. Esta vez el operador de la sala de control dejó su mano presionada sobre el botón. El sonido de la sirena se prolongó, elevándose por encima del llanto humano y el zumbido de las máquinas, transformándose en un alarido metálico, un requiem ensordecedor que reverberó contra las vigas de acero y los techos de lámina. Era el grito agonizante del Detroit de México. Ese lamento industrial anunciaba al mundo entero el cierre inamovible de un capítulo gigantesco, la muerte de 81 años de historia global y el fin de la inocencia obrera en Puebla. Cuando el eco de la sirena finalmente se desvaneció, el efecto en la nave fue devastador. La inmensa banda transportadora, que había sido el río caudaloso de la economía local, se detuvo por completo con un crujido pesado y definitivo. Los técnicos, moviéndose como sonámbulos, comenzaron a desconectar las estaciones de trabajo. Una a una, las luces de alta intensidad que iluminaban la línea del Beetle fueron apagándose sistemáticamente. La penumbra comenzó a devorar el espacio. El silencio que siguió fue absoluto, frío y aterrador. El monstruo de acero había dejado de latir. El escarabajo azul desapareció por las enormes puertas de cristal hacia su destino en un museo, dejando tras de sí un enorme corredor vacío, a oscuras, habitado únicamente por los fantasmas de millones de vehículos y las sombras de las generaciones de trabajadores que alguna vez creyeron, ingenuamente, que su mundo duraría para siempre. La transición hacia la fría era de los robots había culminado. El corazón humano de Volkswagen Puebla había sido desconectado para no volver a encenderse jamás. Si uno transita hoy por la autopista México-Puebla y dirige la mirada hacia el inmenso complejo de Cuautlancingo, podría caer fácilmente en la ilusión óptica de que nada ha cambiado. Las chimeneas siguen exhalando tenues columnas de vapor hacia el cielo gris. Los interminables trenes de carga continúan saliendo de los patios logísticos repletos de vehículos relucientes, y el logotipo azul y blanco de Volkswagen sigue dominando el horizonte como un faro corporativo inamovible. A nivel macroeconómico, la planta no colapsó. No se convirtió en ruinas abandonadas consumidas por la maleza, como ocurrió con las viejas fábricas de Detroit. Físicamente, el coloso sobrevivió a la tormenta del libre comercio, a la extinción de su modelo insignia y a la humillación global del escándalo de emisiones. Sin embargo, esta supervivencia física oculta una verdad mucho más lúgubre. El cuerpo de la fábrica sigue respirando, pero ha sido despojado por completo de su alma. Adentrarse en las naves de producción en la actualidad es ingresar a un ecosistema estéril, frío y profundamente deshumanizado. Las líneas de ensamblaje que alguna vez cobijaron el sudor, la risa y la camaradería de miles de obreros ensamblando el viejo bocho, ahora están consagradas a la fabricación masiva de vehículos utilitarios deportivos, como la Tiguan y la Taos, diseñados específicamente para satisfacer el voraz e insaciable apetito del mercado norteamericano. Pero el detalle más escalofriante no es lo que se produce, sino quién lo produce. El paisaje interior ha sido conquistado por un ejército implacable de robots KUKA de color naranja brillante. Estos brazos cibernéticos, guiados por algoritmos de inteligencia artificial y sensores láser de precisión molecular, bailan una coreografía silenciosa y perfecta, soldando, pintando y ensamblando sin fatiga,
sin quejas y sin necesidad de un sindicato. Los pocos seres humanos que aún transitan por estos pasillos asépticos ya no son los artesanos mecánicos del pasado. Han sido relegados al papel de meros supervisores técnicos o personal de mantenimiento. Visten batas impecables, caminan en silencio sosteniendo tabletas electrónicas y observan pantallas de telemetría. El ensordecedor y caótico ruido humano que antes dotaba de vida a la ciudad bocho ha sido reemplazado por un zumbido electrónico hipnótico, el sonido de válvulas neumáticas y el destello de los arcos de soldadura automatizada. La compañía finalmente logró su sueño globalizador: alcanzar la máxima eficiencia capitalista, extirpando la variable más impredecible y costosa de su ecuación, el ser humano. Pero el verdadero costo de esta victoria corporativa no se mide en los estados financieros de Wolfsburg, sino en las calles polvorientas de los barrios obreros de Puebla. Afuera de las altas rejas perimetrales de la fábrica, el tejido social que se había tejido durante medio siglo se encuentra desgarrado. Las comunidades aledañas, como Sanctorum y el propio Cuautlancingo, que crecieron y prosperaron al amparo de los altos salarios y las prestaciones sindicales, ahora enfrentan una decadencia económica silenciosa pero letal. Los pequeños negocios, las fondas familiares y las cantinas, donde los obreros celebraban el fin de la semana laboral, hoy lucen semivacíos o han cerrado definitivamente sus puertas. La promesa intergeneracional, aquel pacto no escrito que aseguraba que el hijo de un obrero de Volkswagen heredaría automáticamente un puesto seguro en la línea de montaje, se hizo añicos. La nueva generación de jóvenes poblanos, que creció escuchando las leyendas doradas de sus abuelos sobre la gran familia automotriz, se encuentra hoy marginada, mirando a través de las rejas una fortaleza tecnológica que ya no los necesita. Esta exclusión sistémica ha engendrado un vacío peligroso. Sin la red de seguridad de los empleos industriales estables, muchos jóvenes han sido empujados hacia la precariedad de la economía informal, saltando de un trabajo temporal a otro sin esperanza de jubilación ni seguro médico. Peor aún, la desesperanza económica y la falta de movilidad social en las periferias del gigante industrial han creado un caldo de cultivo perfecto para el aumento de la delincuencia. En una cruel ironía del destino, las mismas zonas que alguna vez fueron el pináculo del orgullo de la clase trabajadora mexicana, hoy luchan contra el avance silencioso de la criminalidad urbana y el robo de combustible, problemas endémicos de una región donde el capital transnacional extrae la riqueza y deja a la comunidad local a la deriva. La planta de Volkswagen en Puebla en la década de 2020 es, en última instancia, un monumento colosal a la paradoja de la modernidad industrial. Es un éxito rotundo de la ingeniería y la rentabilidad, una máquina devoradora que aprendió a adaptarse a las crueles reglas del siglo XXI. Pero al mirar las naves silenciosas, custodiadas por robots ciegos y algoritmos sin corazón, queda una sensación de pérdida irreparable. La ciudad bocho murió, no bajo el peso de bombas o terremotos, sino estrangulada lentamente por la mano invisible de un mercado que decidió que la eficiencia importaba infinitamente más que los seres humanos. Hoy, el eco vibrante de la ciudad bocho sobrevive únicamente en la memoria colectiva y en el folclore de una nación que se resiste firmemente a olvidar. En las carreteras empedradas, en los bulliciosos mercados y en los rincones de todo México, los viejos escarabajos siguen rodando desafiantes, mantenidos con vida por el amor y la pura devoción mecánica de sus dueños. Son testamentos rodantes de una época dorada en la que la industria y la humanidad caminaban de la mano, forjando juntos un pacto de progreso y esperanza compartida. Sin embargo, la inmensa fábrica que los vio nacer, aquella colosal catedral de acero anclada en Puebla, ha renunciado para siempre a su fe original. El colapso interno de la era dorada de Volkswagen Puebla y su metamorfosis en una fortaleza cibernética nos deja una lección profunda y desgarradora sobre la verdadera naturaleza del capitalismo contemporáneo. Nos advierte con una claridad gélida que cuando un imperio corporativo decide elevar la rentabilidad implacable, la automatización despiadada y el engaño sistémico por encima de la dignidad humana, puede que logre salvar sus márgenes de ganancia, pero perderá irremediablemente su alma.
Sobrevivirán las inmensas naves industriales, los robots seguirán soldando en la oscuridad y los balances financieros mostrarán números verdes. Pero la comunidad vibrante, la lealtad generacional y el calor humano que verdaderamente sostienen a una sociedad serán sacrificados sin piedad en el frío altar de la eficiencia globalizada. Los hombres y mujeres de Cuautlancingo no solo ensamblaron millones de vehículos, con el sudor de su frente y sus manos encallecidas, construyeron la clase media de toda una región, solo para ser descartados y traicionados por los mismos engranajes que ellos ayudaron a engrasar. El acero puede fundirse, oxidarse o reciclarse, pero el legado de su esfuerzo, su dolor y su resiliencia exige no ser sepultado por el polvo del olvido corporativo. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar como sociedad para alimentar la máquina incesante del progreso tecnológico? Si esta inmersión en la historia oculta de la industria automotriz te ha hecho reflexionar, te invitamos a suscribirte al canal, compartir este documental y dejar tus pensamientos en la caja de comentarios. Acompáñanos en nuestro próximo viaje, donde seguiremos desenterrando los secretos y las verdades silenciadas de los gigantes industriales caídos.